Si quieres, seguimos a la siguiente lámina, Piero. Mi nombre es María Alexandra Aparicio, yo soy la Marketing Manager de eSource Capital y hoy les voy a estar ayudando como moderadora. Si ustedes tienen algún tipo de preguntas, siéntanse libre de ponerlas en el chat y ahí van a ser respondidas durante la sesión o al final de la misma. Ahí vamos a tener una sección de unos 5 minuticos, 10 minuticos donde podamos hacer una sesión de preguntas y respuestas con nuestros speakers del día de hoy, Piero Santoro, nuestro manager de GCP, y Christian Robinson, nuestro ML and Data Engineer. Ellos dos están ubicados en Colombia y nos van a explicar todo lo que tenemos que saber sobre este maravilloso producto de chatbots. Bueno, sin más que agregar, le doy la palabra a Piero. Muchísimas gracias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes y creo que por allí en algunos casos puede ser hasta buenas noches, si nos siguen también de Europa o casi ya buenas noches también. A lo que venimos, bienvenidos a este webinar donde en esta nueva dinámica vamos a incluir, o sea, vamos a hacer el despliegue de 2 aplicativos. Si bien obviamente la punta de la lanza estamos con el tema de los chatbots conversacionales con el uso de inteligencia artificial generativa, hoy también vamos a desplegar en el tiempo que nos da la sesión un Search Engine, motor Search, con el uso de estas tecnologías también de inteligencia artificial generativa. Nos acompaña, bueno, cuando ya Male nos presentó, Piero Santoro, el manager GCP de eSource Capital, y nos acompaña Christian Robinson también, nuestro Machine Learning and Data Engineer del equipo. Para entrar en materia, quiero comenzar, bueno, ya muchos aquí de los presentes nos conocen, eSource Capital, su partner de confianza de muchos años. Somos un partner ya de más de 17 años de experiencia con los servicios y la tecnología de Google Cloud y de Google Workspace, con la presencia que tenemos en más 27 países en este continente y en Europa. Y para los que obviamente no nos conocen, entonces sepan de ese posicionamiento que tenemos, donde abarcamos toda esta región que mencionamos. Para entrar en materia, yo solo quiero hablar brevemente con esta única lámina para que tengamos el discernimiento, porque ya el tema de hablar de inteligencia artificial y ahora con lo que se habla, así ya de época reciente, la inteligencia artificial generativa, abreviadas en inglés AI versus Gen AI, es comprender un poco cómo discernir una inteligencia artificial, en este caso, lo que podríamos identificar como discriminativa para tener ese versus con lo que es inteligencia artificial generativa. Para hablar rápidamente de esta inteligencia artificial etiquetada como un método, una técnica discriminativa, que es donde más se viene usando, es una inteligencia artificial que la venimos consumiendo de hace muchos años, con distintos servicios, de los cuales inclusive Google Cloud tiene, digamos, una variedad amplia para estos efectos. ¿Y qué se entiende el uso discriminativo como una técnica discriminativa basado para métodos de clasificación? Piero, te pusiste en mute. Uy, perdón, no sé Ahora hasta sí. dónde quedé, pero sí, se puso en mute solo. Ajá, continuar. Para conversar rápidamente el entendimiento del uso de una inteligencia artificial discriminativa como técnica para clasificar datos, entiéndase cualquier tipo de datos, bien sea imágenes o datos planos, lo que fuere, eh, era basado en términos de etiquetamiento de los datos para poder discriminarlos, clasificarlos o hacer predicciones, lo que fuere. Esto es algo que ya se viene haciendo de hace muchos años con distintos tipos de servicios según el caso de uso. Y solo para entenderlo rápidamente es cuando tenemos, por poner un ejemplo, un set de datos, en este caso hablemos de imágenes, donde tenemos un set de datos de imágenes de fotos de perros y yo entreno una inteligencia artificial indicándole a 100 imágenes, a cada una de ellas colocándole la etiqueta de que eso es un perro. Cuando yo le arroje a esta inteligencia artificial para que me identifique una imagen de un animal, si yo ya lo entrené previamente con ese etiquetamiento y le entrego una imagen de un perro, ella va a entender perfectamente y me va a decir, eso es un perro, porque fue entrenado con esas etiquetas indicándole que eso es un perro. Y si le lanzo, si en paralelo construyo
un set y lo etiqueto con imágenes de gatos y a cada imagen le coloco la etiqueta de que es un gato, entonces esta inteligencia artificial va a identificar fácilmente cuando le arroje una imagen con un perro o una imagen con un gato y me va a indicar eso es un perro o eso es un gato. Entonces eso es lo que entendíamos o de la manera que podemos entender para ver la diferencia de lo que significa ahora el uso de inteligencia artificial generativa, que se basa, como su mismo nombre lo dice, porque nos genera nuevos datos, pero los trae de la misma data con que fue entrenado. Y ahora me explico. Con el mismo símil de imágenes de perros y gatos, yo entreno un modelo de inteligencia artificial generativa con imágenes de perros. Le entrego 100 imágenes de perros, por decir una referencia. Le digo, le pongo, o sea, le indico que esas son imágenes de perros y yo le solicito a esta inteligencia artificial, créame una imagen de un perro. Y ella va a tener la capacidad de generar una imagen de un perro y de donde ella hace esta generación del contenido, del dato, es de la base con que fue entrenado, que son de las imágenes de los perros. Esto lo ponemos como un ejemplo para que se entienda la diferencia de cómo en un uso bajo una técnica discriminativa de una inteligencia artificial en comparación a lo que se podría decir de la generación de contenido. Pero vuelvo y repito, para cerrar la idea, el contenido que ésta genera es únicamente con la información o con la data que yo le entregué para que ella se entrenara. Entonces, de esta manera podemos hacer uso, y es lo que vamos a empezar a ver ahora, de cómo podemos tener múltiples casos de uso para apoyarnos con una inteligencia artificial generativa y poder llevar a cabo lo que queremos. En este caso, para el día de hoy, lo vamos a hacer mediante un chatbot y mediante un motor search, y ahora lo vamos a explicar en más detalle. Caso de uso que inclusive Google Cloud nos indica de dónde podemos ver o atender necesidades dentro de las organizaciones, como esos casos de uso inclusive prioritarios que con el uso de un GenAI podemos satisfacerlo. Principalmente, y es el que más, y el que nos trae hoy a la sesión, y Google detecta que en un 73% de esos casos, de esas necesidades, se atienden con el tema de un agente para temas de Customer Service o el caso del chatbot conversacional. Y dentro de nuestras organizaciones, pudiese ser evidentemente para mesa de soporte, un asesor, asistente para las nuevas contrataciones, asesores financieros, asistente de mantenimiento, y yo le agrego el y más, porque esto de verdad que al final cuando uno comprende qué puede hacer este servicio por uno dentro de una organización, es cuando salen, como dije hace rato, múltiples casos de uso. Nosotros, obviamente, como partner, estamos para guiarlos y aterrizar esos casos de uso, pero créanme que esos surgen justamente cuando se tiene el entendimiento de estas tecnologías. Y con eso los casos de uso ya están allí, lo que hay que identificarlos y aterrizarlos. Otro caso de uso muy importante que nos menciona Google Cloud a nivel global, en LATAM se invierte un poco, que estaría como de tercer lugar, pero a nivel global está de segundo, es para temas de desarrollo de software, donde podemos usar una inteligencia artificial generativa que nos asista a un programador a desarrollar código, actualizar código, y todo lo inherente con el tema de código, inclusive generar la documentación de un código, e inclusive decir algo, hasta corregir código. Entonces, esto es algo que se le está dando mucho uso a nivel global. Sin embargo, el LATAM está como ya es de tercer lugar, y el que cobra fuerza de segundo lugar es la que aquí se menciona de tercero, que es el tema de la eficiencia general dentro de una organización, para el tema, por ejemplo, de automatizaciones, de RPA, pero con el uso de inteligencia artificial generativa. Entonces ahí podemos tener gestores documentales, extracción de identidades, validación, asistentes de alerta en temas de factory, y, por ejemplo, lo que podría ser también, como dice aquí, el direccionamiento de documentos según categoría, split de documentación y en fin. Y siempre en cualquiera de las opciones siempre uno dice el y más, porque como les digo, esto es un pequeño resumen, esto es un brief muy condensado de lo que pudiese ser casos de uso dentro de la organización. Recién tuve una reunión con un cliente y ya estamos
para que tengan una idea, al punto de tener un chatbot que nos sirva de sommelier para recomendaciones de cepas de vino. Les pongo eso como un ejemplo. Entonces siempre están surgiendo cosas nuevas, ideas nuevas que pueden ser satisfechas con cualquiera de estos servicios que Google Cloud nos pone a la disposición dentro de esa suite, que es de la que vamos a hablar ahora, de todo lo que es el paraguas que tiene de Google Cloud para todos los temas de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, y esa suite es la que se nombra como Vertex AI. Dentro de Vertex AI es donde tenemos estas, digamos, 3 grandes categorías para desarrollar, para desplegar o implementar distintos aplicativos con el uso de esto. Donde esta, la más, o sea, en su base está lo que es el Model Garden, que es donde están todos los modelos fundacionales que están desarrollados por Google Cloud. Ya es muy conocido por todo el uso de el modelo fundacional Gemini, ya en su versión 1.5, que es una versión multimodal de ese modelo fundacional de Google Cloud, pero hay otros más desarrollados por Google Cloud, inclusive unos por base de conocimiento para el sector salud, como el MailPal2, o para temas de ciberseguridad, como el de ciberseguridad, y otros de uso específico, que no vamos a entrar al detalle. Y vamos a pasar a la siguiente categoría, donde tenemos dentro de esta suite lo que significa el Model Builder, ahí donde podemos acceder para desarrollar con código todos nuestros aplicativos que satisfagan estas necesidades. Y pueden tener múltiples maneras, digamos, de controlarlo, de gobernarlo, acceder a todo este Model Garden y utilizarlo en nuestro desarrollo para atender estas soluciones. Por último, y al que nos atañe el día de hoy, es la opción de Vertex AI Agent Builder. Hasta hace poco se llamaba Search and Conversation. En esta opción de Agent Builder es donde tenemos una capacidad de poder desplegar algunos tipos de aplicativos, y lo vamos a ver ahora, sin líneas de código. Luego, obviamente, le podemos integrar funcionalidades low code, o inclusive podemos también integrarles funcionalidades ya llenas, completas de código, ya trabajando en conjunción con dentro del Model Builder. Entonces, a lo que venimos es el uso de esta opción de Agent Builder, donde vamos a poder, en este caso de hoy, desarrollar 2 aplicativos. Uno es un chatbot y el otro va a ser un Search Engine, motor de búsqueda, sin líneas de código. Dentro de entonces este Agent Builder, como bien dije, anteriormente se llamaba Search and Conversation. Yo decía en webinars pasados, prontamente Google le va a tener que cambiar el nombre a esto. Ya uno, obviamente, tantos años trabajando con Google, uno sabe cómo son las dinámicas, y evidentemente a raíz del NETS le cambió el nombre a un nombre, digamos, más genérico, Agent Builder, para agrupar todo este potencial que ha ido creciendo, y ahorita lo vamos a ver más detalle, de los tipos de aplicativos que yo puedo crear con esta solución sin líneas de código. Entrando en materia, dentro del Vertex AI Agent Builder tenemos la opción de crear 4 tipos de aplicativos, donde tenemos una opción de un Search Engine, un motor de búsqueda, en este caso, y lo vamos a ver hoy, lo vamos a crear, donde ya este motor de búsqueda, para entender un poco, decir, oye, si yo tengo Cloud Search dentro de mi organización, que me ofrece esa API en Google Workspace, o el uso del Search Engine de Google.com, la diferencia de este es esa, como Google lo llamó, esa experiencia de búsqueda generativa. Porque no solamente es que es una herramienta como un buscador per se, como conocemos el de Google, o como tenemos el Cloud Search que tenemos dentro de nuestra suite de Google Workspace, sino que esta herramienta, si bien es también para la misma funcionalidad que es buscar información, existe un componente que lo vamos a ver allí, que es la generación de un contenido como respuesta, como parte de la respuesta de la búsqueda. Entonces es lo que Google le llama la experiencia de búsqueda generativa. De hecho, ya lo está integrando también en su versión pública del search de google.com, donde si lo empezamos a visualizar, cuando yo hago una búsqueda, lo primero que me sale es un texto, que es un contenido generado por una inteligencia artificial generativa, valga la redundancia,
acompañado del resultado de la búsqueda. En la segunda opción, que también la vamos a ver hoy en la construcción, es como bien dije, es un chatbot conversacional para esos efectos, pues para llevar a cabo un proceso y que nos responda preguntas que le expresemos a él en lenguaje natural. Esta inteligencia artificial generativa me va a dar la respuesta también producto de esa, me las expresa, perdón, en lenguaje natural y está entrenado únicamente con la información que yo le entregue para que él se entrene y me responda. Con esto tenemos un control, ergo, una gobernanza sobre este servicio de que este modelo fundacional que utilizamos para estos efectos no va a la internet para generarme el contenido y no va a la internet a buscarme la respuesta. Usamos el modelo fundacional y lo gobernamos dentro de este servicio y él únicamente se vectoriza con la información que yo le entregué para que él se entrene. Y ahorita vamos a ver esas fuentes de datos para que eso ocurra. Adicionalmente, menciono de manera muy rápida, tenemos otra funcionalidad de construir una app que nos sirva como un motor de recomendaciones. Esto es algo que podemos embeber en algún portal web, por poner un ejemplo, en un portal web de un e-commerce, donde a través de la construcción de este motor de recomendaciones, conectado con la data de ventas de nuestros productos que comercializamos en ese portal, él puede generar un patrón de recomendaciones a mis clientes que me consumen, que compran los productos y ofrecer estas recomendaciones, inclusive el tema de lo que es el score de los productos, producto de esa experiencia y el uso de ese usuario con este motor de recomendaciones, que está de más decirlo, pero es parte de su funcionalidad, se hace con el uso de un modelo fundacional de inteligencia artificial generativa. Y por último, que está todavía en preview, es el que nos va a permitir construir, ahora lo llamamos un agente, era lo que Juan le decía antes, como un playbook, para que se entendiera que a diferencia de un chatbot, que podemos tener una experiencia muy parecida en la visual, pero no es para establecer una conversación per se, sino es construir un agente, que es ese cuaderno que ya tiene un procedimiento, donde hay un paso a paso, donde me puedo solicitar la información inherente a ese proceso. Yo como usuario le puedo entregar alguna información que me pida y se va completando ese paso a paso para llevar un proceso a su fin. El ejemplo más emblemático, Google lo ha mostrado en el NETS, era un agente con esta característica que respondía al proceso de la solicitud de renovación de las licencias de conducción. Entonces, era un proceso que ya está estructurado, pero que con el uso de inteligencia artificial generativa interactúa con la persona, le pide la información y completa ese proceso. Ahora, para hablar de la disponibilidad, o sea, yo creo cualquiera de estos 4 tipos de aplicaciones, hoy vamos a crear las 2 primeras, y quiero mencionar es la fuente de los datos. Hasta el lunes pasado teníamos 4 tipos de orígenes de fuentes de datos, y el día de ayer, muy oportuno, casualmente para que lo pudiéramos ver para el webinar de hoy, ya Google nos dispone una mayor cantidad de fuentes de datos. ¿Y qué quiero decir con esto? La fuente de datos es justamente como decía antes, es de dónde yo voy a disponibilizar la data para que este modelo de inteligencia artificial generativa se entrene, se cree esa vectorización de esa data una vez indexada y pueda cumplir su función, ya sea un chatbot, en un search, en cualquiera de las otras 2 que mencioné. Voy a destacar las más importantes, más allá de un repaso rápido por las otras. Podemos tener como fuente de datos nuestra página web, nuestro URL, y digo nuestra porque no es que yo puedo disponibilizar la página web de cualquiera, sino yo tengo que ser, y hay un paso de verificación para esos efectos, yo tengo que ser el dueño del dominio para que en el servicio de DNS de ese dominio haga una verificación del mismo y así puedo utilizar todo el código HTML de ese portal web, ergo todo lo que hay dentro de esa página web, para que sea vectorizada, perdón, para que sea indexada y se creen los vectores hacia la inteligencia artificial generativa en ese data store que se crearía para esos efectos. El uso de BigQuery para conectarme a BigQuery y poder importar las tablas que utilizaría para entrenar también, crear el data store que usaría esta inteligencia artificial generativa para entrenarse y crearse los respectivos vectores.
Muy importante que esto no se trata en esta opción de que yo voy a consultar la tabla. No, yo voy a importar la tabla para entrenar el modelo, o sea, para crear el data store con la que el modelo se entrene y se vectorice para que nos atienda. El servicio de Cloud Storage, donde podemos disponibilizar documentación de data no estructurada, principalmente, llamemos objetos, en este caso documentos PDF. Tenemos ya, bueno, hasta hace poco teníamos ya documentos PDF, documentos TXT, obviamente código HTML, ya acepta formatos de documentos tipo JSON. Para entender eso, obviamente la gente de desarrollo lo va a comprender mejor. Lo importante que es que podamos entrenar un modelo con la data producto de estos formatos JSON, con metadatas, sin metadatas, hay varias opciones. Podemos tener documentos PDF que sean producto de una imagen. Si tiene texto, entonces ahí hay un parser OCR que reconoce los caracteres de esa imagen y también lo toma para el data store que se necesita y conectar con esta GenAI. Ya estaba en preview, no sé si ya está disponible. También podemos agregar documentos docx y PPTX también. Continuamos. Tenemos ahora también, esta es nueva, la conexión con el API de Healthcare que maneja Google Cloud. Como bien dice allí, es para importar datos de almacenamiento de FHIR, que es data médica. En este caso, a través de una API, se conecta al servicio de Google Cloud de Healthcare y podemos disponibilizar esa data, traerla hacia el data store y entrenar un modelo de inteligencia artificial generativa. Este es un caso de uso muy específico, evidentemente, para temas de salud. Y uno muy novedoso que o sea, también vino ahorita y yo sé que va a ser de muy provecho. Hasta hace poco yo tenía que explicar, porque se me nos preguntaba, yo tengo mi data en Google Drive y teníamos que aportar la solución de automatizar la data que viajara desde Google Drive hasta un bucket de Cloud Storage. Ya no es necesario. Ahora podemos conectarnos y vincularnos a un Google Drive de la organización y disponibilizar desde allí los documentos no estructurados en los formatos que mencioné y llevarlos al data store para entrenar el modelo. Entonces, esto es, como le digo, caliente. Esto salió ayer en el transcurso del día, el de Google Drive. Tenemos una API donde podemos utilizar, o sea, una sección de conectores de API, donde a través de API, de forma manual, puedo conectarme y traerme, importar datos para llevarlos al data store. Y por último, los voy a agrupar todos, los 4 últimos que aquí se mencionan, son los distintos tipos de servicios, digamos servicios, algunos son administrados por Google, algunos son serverless de bases de datos, Cloud SQL, base de datos transaccionales, donde puedo tener conectores a estos servicios e importar tablas de datos, algo parecido a lo que vimos de BigQuery. El Cloud Spanner es muy parecido a, digamos, a Cloud SQL, simplemente que este es uno de alcance global. Bigtable es el de para base de datos no relacional de muy alta transaccionabilidad. Y Firestore, que es un servicio también de base de datos no estructurado, no relacional, perdón, donde también tenemos datos en realidad en formatos JSON y ahora nos permite también importarlos desde allí. Entonces, eso es algo muy nuevo, todavía está en preview, pero ya se pueden empezar a utilizar para efectos de validaciones y de test. Por último, hablar un poco de los servicios principales, si hablamos ahora en materia para un chatbot, para la construcción de un chatbot con inteligencia artificial generativa. Podemos inferir donde existen estos 4 principales productos o servicios para entender un poco luego cómo consumen estos servicios de la manera que nos los disponibiliza Google Cloud de una manera muy sencilla, no code, en este aplicativo que mencionaba de Vertex CI Agent Builder. Inicialmente partíamos del Cloud Storage para entender que desde allí disponibilizamos una documentación para la demostración de hoy. Son documentos PDF que están arrojados en este Cloud Storage, pero fácilmente pudiéramos decir ahorita, a partir de ayer, pudiese ser un Google Drive. Para entender eso, si tengo Google Drive dentro de mi organización, sabemos que no me genera costo de almacenamiento en Google Drive, mientras que si usamos el de servicio de Cloud Storage de Google Cloud Platform,
obviamente hay ahí implícito un costo de almacenamiento muy bajo, pero existe, de $0,023 por gigabyte mes. Luego de allí viene lo que es ese data store, que es como dice allí, es el almacén donde queda la data indexada. Y aquí Vertex CI es un modelo de cobro de un solo servicio, pero en realidad ocurren dos cosas. Si bien el modelo de cobro es basado en cuántos gigabytes por mes almaceno allí de data una vez indexada, existe también el procesamiento de esa indexación per se. Cuando me llevo la data desde Cloud Storage o desde Google Drive o de cualquiera de las otras fuentes de datos, para ingresar en ese data store hay un procesamiento que es la indexación de esos datos para que queden almacenados allí de manera indexada y se creen esos vectores. Entonces, esto es bueno decirlo porque en otras nubes públicas esto lo cobran por separado. Google solo cobra es el almacenamiento por gigabyte mes de la data una vez indexada, pero el proceso de indexación está implícito en el servicio. No tiene un cobro adicional por eso, por el procesamiento de indexación, sino una vez que quedan los datos allí almacenados de manera indexada. Y eso se hace desde el servicio de Vertex CI Agent Builder. O sea, desde este servicio hacemos el llamado hacia el Data Store y una vez que está esa data allí, almacenada esa Data Store, es el que vamos a utilizar para crear nuestra aplicación que va a atender al chatbot. Y para esos efectos, desde Vertex CI nos conecta a este servicio muy poderoso que utiliza Google Cloud desarrolló Google Cloud desde hace muchos años, que es Dialogflow, ya en su versión CX. Es nuestro servicio de chatbot, donde también con el uso de otra inteligencia artificial generativa, disponibilizamos un agente, llamemos el chatbot como esa visual, que en realidad es un agente que queda entrenado y que es el que se comunica con nosotros como usuarios, es con el que yo les expreso mis preguntas en lenguaje natural. Esa inteligencia artificial hace la comprensión de mi pregunta, se la lleva a la otra inteligencia artificial que procesa la data que tiene vectorizada hacia el data store y genera el contenido de la respuesta y me la disponibiliza nuevamente a través de este agente de Dialogflow en el chatbot como respuesta. Porque dije que esto ya existe hace tiempo. Si bien lo nuevo es usar Dialogflow dentro de Vertex CI para inteligencia artificial generativa, ya era un servicio que con uso de dinámicas de construcción de un chatbot tradicional, lo llamo yo, que eran estos chatbots que todavía existen hasta el día de hoy, todavía son muy usados, que ya estaban preconstruidos con un árbol de decisiones, donde existen preguntas y respuestas preconcebidas y apoyándose con inteligencia artificial, ergo etiquetas, identificadas las palabras o algunas palabras clave de las preguntas que le hacíamos a esos chatbots tradicionales, y él me daba la posible o las posibles respuestas en función de ese flujo, de ese árbol de decisiones que había que tener construido previamente. Ahora, con el uso de inteligencia artificial generativa, eso no existe. Simplemente tenemos el agente que ya está entrenado con nuestra data y con la expresión de este lenguaje natural en las preguntas y en las respuestas. Como les dije, no existe este árbol de decisiones preconstruido. Podemos tener son modelos híbridos y eso dependiendo del caso de uso, de donde podemos integrar un árbol de decisión que responda a distintos flujos y con el uso de inteligencia artificial generativa tener la data con respecto a uno o a otro flujo. Entonces, sí existe la modalidad híbrida de que podemos en Dialogflow combinar las interacciones con este agente con GenAI, pero también podemos tener interacciones para discernirlo del modelo, digamos, tradicional de un chatbot. Entonces, eso también existe. Y separado allí con esa línea, siempre mencionamos por un tema de responsabilidad lo que significa la seguridad, es el uso del servicio de reCAPTCHA, muy común, mucho, casi que lo usamos casi que ya a diario en muchos servicios, y lo recomendamos, obviamente, colocarlo si disponibilizamos nuestro chatbot para uso público, de manera de que en el momento que vas a comenzar a interactuar con el chatbot, hay una validación previa de un reCAPTCHA para que se entienda de que es un humano el que está interactuando con el chatbot y no sea un bot que sea objeto simplemente de ataques, de preguntar, saturar de preguntas nuestro servicio, únicamente en aras de crearnos un consumo indeseado, de usar nuestro servicio y hacerle preguntas sin sentido o lo que fuere,
no provocando una facturación indeseada del servicio. Entonces, el reCAPTCHA nos limita a eso de que de esa manera se comprende que es un humano el que está interactuando con el mismo. Comprender un poco más, tema un poquito más técnico, pero para saber cómo se dispone estos servicios dentro de Google Cloud Platform, dentro de nuestra organización como clientes, y por eso hablo de que aquí se nos da la garantía de esa gobernanza, de que todo esto ocurre bajo nuestra organización, en un proyecto que disponibilizamos estos servicios. Entonces podemos ver la dinámica del flujo desde que yo le entrego la información a Google Cloud Storage. Si ese fuese la fuente de datos, esto se pudiese sustituir por Google Drive. No está dentro de GCP, pero está dentro de Google Workspace y existe ese ya conector nativo todo dentro de Google para pasar a la indexación de los datos en ese data store. Y desde Vertex CI, ahora Agent Builder se entrena el modelo, se crea la aplicación, perdón, y se crea y se ajusta ese modelo de inteligencia artificial y se disponibiliza hacia el consumidor del chatbot a través de Dialogflow CX, donde se entrena o queda desplegado ese otro modelo que es el que se comunica con nosotros. Entonces, de esta manera, en este bosquejo de arquitectura, tenemos ese detalle de que todo esto ocurre dentro de nuestra organización como clientes en Google Cloud. María Alejandra, sí, nos ibas a hacer una pregunta. Sí, Piero, tenía una pregunta, sí sería en breves palabras, de forma que podamos pasar de una vez a ver un poquito el chatbot, pero a ver si nos puedes contar un poquito por qué usar los servicios de GenAI con Google Cloud. Mira, muy pertinente lo que mencionas, parte de eso, algunas de esas cosas acabo de decirlas, pero para reforzar bien el concepto, y uno pudiese decir, excelente, de las opciones de Google Cloud. Y son varias cosas que es bueno tenerlas presentes. La primera que voy a resaltar es, por ejemplo, en este servicio que mencioné, el Agent Builder, este constructor de agentes, bien sea para un chatbot, para un search o para un motor de recomendaciones o un playbook, que ahora le llaman agent, es la facilidad que me da Google Cloud de disponibilizar estos 4 tipos de aplicativos sin ninguna línea de código. Eso es por un lado, de la manera como Google Cloud nos disponibiliza de una manera muy fácil e implementar estos servicios. Sabemos que hay otros niveles, como bien lo dije, para construir herramientas más poderosas, donde puedo tener más control de todo esto. Por segundo, y es muy importante decirlo, es información pública de cómo, del por qué inclusive, está esa explicación del por qué Google Cloud es líder de los servicios de inteligencia artificial generativa. Si bien el uso de servicios de inteligencia artificial, como bien dije, existen de hace muchos años y del cual Google Cloud ya tenía varios y bien posicionados, ahora con el uso de inteligencia artificial generativa, podemos decir que Google es líder en este sentido y hay un hecho muy concreto que nos hace ver eso. Cuando todo esto comenzó para que pudiésemos consumir, como lo estamos consumiendo hoy, estos modelos fundacionales de GenAI, todo nace, históricamente existen las redes neuronales de hace 30 años, pero eran hechos más teóricos que prácticos porque no había esa capacidad de cómo productivizar el uso de las redes neuronales, hasta que en 2018 Google Cloud creó algo que son los famosos transformers. Estos transformers son los que permitieron que pudiéramos hablar de disponibilizar lo que era ese concepto, y obviamente en la práctica de estas redes neuronales, a través de estos transformers, poder llevarlos inclusive hoy en día hasta dispositivos móviles. Gracias a estos transformers desarrollados por Google y que en 2018, a través de un white paper, los disponibilizó para el uso libre. Y obviamente aquí entraron otras nubes, otros servicios, aprovechando esta tecnología que Google la libera para esos efectos, y empezaron a salir opciones de inteligencia artificial generativa como ya las conocemos. Y en el caso de Google Cloud, si bien no fue el primero que las sacó para el uso público, era como se indicó, de ese uso responsable de esto, de que se entendiese la responsabilidad que significaba
y eso está bien reforzado, bien documentado en los portales de Google, del uso responsable de la inteligencia artificial generativa. Pero todo esto ocurre, y por eso regreso a donde comencé, de por qué Google Cloud podemos decir que es líder con el uso de los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa. Sabemos que hay varios modelos fundacionales en el mercado y dentro de Google Cloud también tenemos muchos de ellos desde que desarrollados, implementados por otros, pero que se pueden disponibilizar también dentro de nuestros servicios en Google Cloud Platform. ¿Ok? Y por último, algo que lo dije, pero lo voy a reforzar, es que cuando hacemos esto en Google Cloud, o sea, cuando disponibilizamos un aplicativo con nuestros datos para usar un modelo fundacional de inteligencia artificial generativa en estos efectos, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy para un motor search o para un chatbot, tenemos esa garantía de que todo esto está ocurriendo dentro de Google Cloud, entendiéndose ese paraguas de Google Cloud y debajo de Google Cloud está Google Cloud Platform, que es todos estos servicios que vamos a usar hoy, y Google Workspace. Entonces, podemos decir que tenemos la garantía como clientes de que tenemos la gobernanza de estos servicios para por ejemplo, este chatbot o para este motor search, de que está siendo entrenado ese modelo fundacional o hacemos uso de ese modelo fundacional para entrenarlo con nuestra data y esa data no sale hacia la internet y tenemos la garantía de que también ese modelo fundacional para responder nuestra información, o sea, las consultas que le hagamos vía chatbot o de ese buscador, no va a la internet a buscar las respuestas. Y eso lo vamos a validar ahora cuando entremos en materia. Y esa es o sea, para cerrar la pregunta, María Alejandra, es justamente el por qué Google Cloud es importante. Fíjense como son varias, como quien dice, las opciones que podemos explicar y profundizar a más detalle. Bueno, entonces, como lo he dicho, una que se me olvidó, que también es muy importante, creo que también lo dije, para estos efectos, estos servicios, todos consumen on demand. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que pagar una tarifa fija por usar estos servicios. Los que vamos a implementar hoy, todos se consumen bajo demanda. Como bien mencioné, en lo que tiene que ver con almacenamiento, es un costo por gigabyte por mes. Y el caso del servicio de la gente que me disponibiliza Google con el que yo le hago preguntas y me da respuestas, el modelo de cobro simplemente es eso, la sumatoria de la cantidad de interacciones que yo realice a lo largo de un mes, para que se entienda eso en lo que es el billing, el consumo de Google Cloud Platform. Donde si yo hago una pregunta, es una interacción, inmediatamente el bot me genera una respuesta, esa es una segunda interacción. La sumatoria de esas interacciones es la que tiene esa base de cobro on demand, como bien dije. Y ya con eso sí, ahora sí, a lo que vinimos. Nos vamos a la práctica y le cedo inclusive el screen a que comparta pantalla Cristian y vamos a entrar al detalle de la construcción. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Entonces, creo que ya se debería estar compartiendo. Listo. ¿Me confirman? Listo. Sí. Entonces acá pueden ver, comenzamos desde nuestra consola. Voy a ir un poco rápido, de que nos quedan 15 minutos y queremos darles un espacio de preguntas. Entonces vamos a ir a Agent Builder, que como ya te copiero es donde está centralizado todo nuestro pues, entorno para poder desarrollar estas aplicaciones específicas. Vamos a ir a nueva aplicación. Comenzaremos desarrollando lo que sería el chat. Acá vamos a poner el nombre de la gente, de la compañía, donde está la gente, y desplegamos para modificar ciertos parámetros, como por ejemplo la hora, ya que estamos en Colombia, es GTM-5, y vamos a poner el idioma en español. Vamos a poner el nombre de la gente, que en este caso sería Cal, Botcal, Botcal, Botcal.
Vamos a proceder con una región en específico. Vamos a dejarlo en la región de Estados Unidos. Aparece solamente Central 1, pero realmente es toda la región de Estados Unidos. Ya esos son todos los parámetros que tenemos que asignar en esta página. Acá en el Create Data Store, voy a proceder a crearlo solamente para mostrar cómo se crea el Data Store, pero voy a utilizar uno que ya creé debido a que esto se demoraba bastante tiempo. Entonces, mis documentos están ubicados en Cloud Storage. Voy a proceder a buscarlos dentro del bucket. Son alrededor de 246 documentos, entonces siempre es bastante. Seleccionamos que son documentos no estructurados, PDF, HTML y pues estas opciones que están en preview, todavía no disponibles al público. Me gustó. Continue. Select. Some fields are incorrect. Estoy en folder. No está. Bueno, aquí. Select otra vez. Select. GCP location is necessary. Tin. Some fields are incorrect. Voy a seleccionar este. Ya. A veces molesta un poco por eso. Vamos a crear el Data Store Chatbot, por ejemplo. Y acá vamos a ir a la parte de Document Processing Options. Dentro de las diferentes opciones, vamos a seleccionar la que es OCR por si alguno de los documentos no tiene texto seleccionable, a pesar de que los documentos son totalmente PDFs. Hay PDFs que no tienen texto seleccionable, que son como, por ejemplo, si son escaneados o algo así. Entonces, la Data Store no es capaz de hacer la vectorización de los campos si el texto no es seleccionable. Entonces, seleccionamos el OCR Parser para que se pueda hacer esa transformación de los documentos. Vamos a darle Create. Y esto ya nos enviaría de vuelta acá. No obstante, yo voy a utilizar esta que ya tengo, que básicamente sigue los mismos parámetros, la misma región, todo igual, solo que lo creé con tiempo. Vamos a darle Create y ya aquí se estaría creando nuestro chatbot. Entonces, si yo me devuelvo acá, me voy a Botcal, ya me abre lo que sería la consola de Dialogflow. Dentro de esta consola de Dialogflow, yo puedo hacer ciertos ajustes que va a ser básicamente mi interfaz con mi modelo generativo. Entonces, vamos a irnos directamente a lo que sería el agente generativo y vamos a seleccionar alguno de los diferentes modelos. En esta parte también se puede pues jugar con los diferentes modelos que ofrece Google, siendo el TextBison 1, el TextBison 2, que viene a ser la versión de 32.000 parámetros para el TextBison 1 y pues el Gemini Pro, que es otro modelo, el modelo generativo. Acá vamos a dejar las opciones como vienen de default y vamos a darle un contexto a la gente. Botcar. Vamos a decir que es un chatbot de Resource Capital, la tech company, el scope on the company intranet. Entonces, este prompt básicamente es el que le da el contexto a nuestra inteligencia artificial generativa cuando está interactuando con el usuario. Ya cuando lo probemos vamos a ver un poquito más. Acá otra vez vamos a utilizar el último modelo. Y con eso son todos los ajustes que vamos a hacer hasta acá. Vamos a regresar y vamos a irnos perdón, acá no, a Publish. En Publish vamos a darle aquí y vamos a autenticar la API. Con esta API autenticada
lo que hacemos es directamente utilizar pues, el código que nos da con el fin de embeberlo en alguno de los diferentes sitios, como por ejemplo en este Google Chat en este Google Site que yo tengo creado. Si se dan cuenta, tiene espacios vacíos y vamos a pegar nuestro código HTML. Va a aparecer nuestra ventana de chat y antes de hacer la publicación del sitio, vamos a pasar a lo que sería la creación de el search, considerando que ya tenemos nuestro chatbot. Entonces, para crear el search, volvemos a nuestra consola, vamos seleccionamos el tipo de aplicación que queremos, utilizamos search, lo dejamos en contenido genérico, dejamos habilitadas estas opciones que es básicamente las opciones de utilizar IA generativa. Entonces, por ejemplo, acá se pueden dar cuenta que son las opciones avanzadas del resumen, incluso poder responder en cascada, y las opciones de la versión empresarial, que es como la búsqueda en imágenes y el website, para algunos ejemplos. Entonces aquí venimos y pues asignamos nuestro nombre, por ejemplo, a Search Calc, ya que el otro era BotCalc, perdón, nombre de la empresa. Vamos a otra vez dar la región. Continue. Vamos a pasar pues, el proceso de crear la data store viene a ser realmente el mismo. Vamos a Cloud Storage, buscamos, dejamos clara la carpeta, decimos que son documentos no estructurados, Data Store, Store Search, lo mismo con las opciones del OCR Parsing, OCR Parser, le damos aquí. Y pues ya ahí se estaría creando. Yo voy a proceder a utilizar esta que ya tenía creada, la de Search Lab, que es justamente la que creé con anticipación debido a la demora que se puede llegar a crear. Listo. Entonces, acá ya me manda directamente a la consola en la cual voy a interactuar con lo que sería mi agente, en este caso el agente de búsqueda. Entonces acá tenemos la Data Store. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene bastantes documentos. Incluso si llego a los 100, pues como les había dicho anteriormente, son 246 documentos en total que se tienen. Y pues de hecho ahí se alcanzaron a ver. Aquí podemos utilizar los diferentes modelos, por ejemplo, en esta opción de configuraciones. Tenemos la opción de que sea solamente una búsqueda con respuestas, una búsqueda con follow-ups, que me genera tanto los resúmenes como esta opción, pero también me permite tener como preguntas sobre las respuestas que me va dando. Vamos a dejar esto tal cual como está. Vamos a dejar que me dé 5 resultados y todas las demás opciones por default. Ahora, para hacer la parte de la integración, tal como hicimos con nuestro anterior ejemplo, procedemos a darle en Public Access y podemos copiar este código. Cuando yo leo el código acá, me va a aparecer como si pudiera hacer la búsqueda directamente, pero es necesario que yo agregue, de hecho ya lo puedo ir publicando. Entonces vamos a escribir el nombre, Cal Search. Entonces vamos a darle publish y vamos a ir al sitio público. Entonces, digamos que yo ya puedo empezar a interactuar con mis dos pues,
como aplicaciones, pero este me dice que no tiene las configuraciones necesarias. Para eso me tengo que volver acá y además de, tengo que agregar esto, que es el dominio correspondiente a Google Sites. Tengo que darle guardar y acá actualizar. Dejemos un ratico mientras se hacen las modificaciones. Mientras tanto, me gustaría mostrarles el por qué, pues, cómo pueden darse cuenta que todavía se está actualizando la Data Store que creamos, por ejemplo. Entonces, vamos a nuestra Data Store, que es, por ejemplo, esta. Y si se dan cuenta, acá todavía tiene el indicativo de que se está actualizando. Vamos a regresar a nuestro chatbot. Vamos a actualizar la página y validamos que ya esté funcionando. Esperen acá. Validemos que ya esté funcionando. Y ya está. Voy a buscar 30 minutos, listo. Listo. Como pueden darse cuenta, ya entró la configuración. Entonces procederé a hacer preguntas en el chatbot. Entonces comenzaré con acomodar un poquito el tamaño y comenzaré a hacer preguntas. Por ejemplo, acá, interactuar con el agente. Voy a hacer una pregunta de control, la cual es simplemente para validar pues que no tenga información ajena a la base de datos que nosotros acabamos de crear. Entonces le voy a preguntar que quién es Lionel Messi. Ahí nos responde basado en el contexto que le pasamos. Entonces dice que como es un chatbot de la empresa, no puede responder, solamente puede responder preguntas de la empresa. Entonces, ya que estamos haciendo un chatbot para lo que sería hojas de cálculo, vamos a hacer una pregunta de estadística, como que que es moda, media y mediana. Entonces acá nos da una respuesta, que es el valor que más se repite en el conjunto de los datos para la moda, mediana es la suma de todos los valores, la media es la suma de todos los valores dividido por el número de valores, y la mediana, dependiendo de si es par o impar, entonces es eh, el valor central o el promedio de los dos valores centrales. Adicionalmente nos comparte un link que nos lleva hacia los documentos que están en nuestra base de datos, donde podemos encontrar básicamente de donde extrae la información. Procederé a hacer otras preguntas, ya que nos pues da una explicación sobre qué es la media. Pues existen varios tipos de media. Entonces me gustaría saber cuál media utilizar en ciertos casos. Entonces está la media aritmética, la geométrica, armónica, recortada, y con una explicación y pues nuestro respectivo documento. Ya pasando a una pregunta más genérica, le pregunto cuáles son que me dé un listado de las funciones de distribuciones que están disponibles en la hoja de cálculo. Entonces, básicamente, él revisa los documentos, encuentra sus similitudes y nos trae un listado. Entonces, la distribución F, la gamma inversa, chi cuadrado. Igual, acá todavía hacen falta algunas funciones que están disponibles en hojas de cálculo, pero igual es una respuesta bastante completa. Ahora, para evaluar un poco el uso de cuando una persona habla en un poquito más, en un lenguaje más como amigable, por así decirlo. Entonces está esta pregunta que sería, no entiendo muy bien cómo utilizar la función XLOOKUP, la cual es una función bastante utilizada en el entorno de hojas de cálculo en general. Entonces acá le pido que no, le comienzo dando un contexto diciendo que no la entiendo, que si me podría explicar qué hace el código y dar ejemplos
de uso. Claramente, una explicación de esto también está en el documento de la función, pero pues es la forma en el que lo regresan, ¿no? Entonces me explica la función, cuál es la funcionalidad de la función, para ganar la redundancia, el código para utilizarlo y algunos ejemplos de uso. En el caso del search, podría preguntar, por ejemplo, cómo manejar números complejos, es decir, los que tienen parte real y parte imaginaria. Y acá me devuelve una lista de las funciones que permiten utilizar números complejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el coseno imaginario y así. Y ya, esa sería como una breve demostración. Nos alcanzamos a pasar un minuto. Eh, Me gustaría dar el tiempo que hace para que pudiesen eh, pues hacer preguntas. Súper, muchísimas gracias, Cristian. Ahorita, justo como ya nos estábamos pasando un poquito el tiempo, Piero ayudó a responder unas cuantas preguntas que estaban ya en el chat. Igual podemos quedarnos unos 5 minutitos más en caso de que tengan más preguntas. El foro está abierto. Podemos empezar a hacer algunas preguntas. De igual manera, aquí les voy pasando, por si se tienen que desconectar, un formulario de retroalimentación y ahí también van a poder contactarnos si tienen preguntas más específicas de casos de uso de su empresa. De momento vemos que Sabino hizo una pregunta, ¿con quién me puedo abocar para pedir más información? Vale. Sabino, yo creo que el primer paso sería empezar a llenar este formulario. Igual, aquí Piero te puede responder más a detalle. Sí, si quieres aprovechamos el momento, Sabino, pero igual como bien dijo María Alessandra, los invitamos a que diligencien, llenen ese formulario con cualquier idea. Aquí se puede, como digo, he dicho yo antes, podemos atrevernos a soñar dentro de las organizaciones. Esta tecnología da para mucho y nosotros decirle a ustedes los casos de uso sería como quien dice un absurdo en el sentido de que ustedes conocen o van a poder despertar y levantar cualquier idea, cualquier necesidad y nosotros sí podemos ayudarlos es aterrizarla, convertirlas en un caso de uso para que se pueda llevar a efecto. ¿Vale? Súper. Mil gracias, Piero. Vale. Nos vamos a quedar acá unos 2 minutitos más. Mientras hay alguna pregunta más, podemos responderles en el momento. Dije, pueden acceder a nosotros por medio del formulario y evaluarnos sus casos de forma más detallada. Igualmente, les doy las gracias por haberse unido al webinar de hoy. La grabación fue grabada, se les va a enviar una vez ya esté lista la grabación y también la van a poder acceder en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Muchas gracias. Ok, aquí tenemos 2 preguntitas más. Fernando dice, ¿cuál es el costo de los servicios? ¿Algunos gratuitos? A ver, explico rápidamente y Fernando, te invito igual a que nos contactes cuando diligencia ese formulario y te puedo dar un detalle bien preciso, pero lo voy a decir rápidamente, sé que no se va a entender por completo. El costo de gigabyte mes de la data una vez indexada en ese data store, Google cobra $5 por cada gigabyte allí almacenados. El costo de las interacciones, Google lo contabiliza por cada 1000 interacciones, tiene un costo de $12 y la va contabilizando en bloques de a 1000 a lo largo de un mes. Todos los consumos en Google Cloud comienzan el primer día de cada mes y se contabilizan hasta el último día de cada mes. Y la sumatoria de todo eso, entonces es lo que veremos reflejado en ese consumo, en ese billing de Google Cloud. Pero podemos aterrizar bien, ayudarte a un caso de uso, inclusive ayudarte a la estimación de cómo calcularlo. Está la calculadora de Google pública para esos efectos, pero también nosotros diseñamos una como más sencilla para entender rápidamente una base de cálculo y justamente esa es parte de lo que queremos ayudarles. Juan, nos comentabas de hacer un demo. Para eso hay que entender bien qué quieres hacer, o sea, porque más allá de lo que puedes validar con lo que explicamos aquí hoy, pudiésemos aterrizar bien qué caso de uso pudieses traernos para ver cómo te podemos apoyar, ¿vale? Súper. Mil gracias, Piero. ¿Vale? Ya son 5 minutos después de la hora.
Les agradezco enormemente por haberse unido al webinar. Estamos aquí a la orden para cualquier duda, comentario o consulta que nos quieran hacer. Y bueno, nada, nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde, feliz día.